Gaby, ¿cuál crees que es la fruta más consumida en el mundo? Yo creo que la manzana, ¿no? La manzana sí, o sea, es muy consumida, es la segunda del mundo, la primera en Europa, pero la primera del mundo es el plátano. ¿Cuál crees que es la tercera más consumida? La naranja. Pues sí, efectivamente, exactamente. Y a las naranjas, a 5 cuartos de naranja, precisamente es esta novela, le vamos a dedicar el menú de hoy. Es la misma autora que la de Chocolat. ¿Y pasa en Francia? Sí. Es una mujer que vuelve a la campiña francesa después de la ocupación nazi y bueno, pues se desarrolla ahí todo los dimes y diretes. Pues yo voy a hacer de la naranja que sea ¡Oh, madre mía! ¡Qué largas son las palabras, coprotagonista de mi receta. Toma ya. ¿Vale? ¿Qué es? Coprotagonista. Hay que hacer. Sobre esdrújula, por lo menos. Sobre esdrújula. Un esdrújulón. Venga, raya a la naranja. ¿Vale? El pescado que más me gusta a mí, o sea que hoy voy a hacer una propaganda de la raya a tope. ¿Qué te parece? Bien, pues que tiene el plato a la naranja, ¿no? Eso es. Pues como estamos hablando de frutas, yo voy a hablar de qué frutas no conviene comer por la noche. Bueno, pues hay una receta que es de cine y entonces le hemos llamado a nuestro compañero Humada para que la ponga en práctica. Nos espera en el Chichardin. Cuéntanos, ¿qué tienes preparado para hoy? Buenas tardes, chicos. Yo estoy aquí en Chichardin, en la Sarteoria, ya sabéis, porque casi siempre estoy aquí. Y hoy me toca, ya sabéis que lo que hago es estas recetas de películas, estamos todo el día viendo películas. Y bueno, hoy nos toca una película, yo creo que español-suiza, que se llama Bon Appetit. El protagonista es un Ugalde que nos suena a todos, que es de casa, o sea que es una película muy chula. Y en una cita de un Ugalde, que es un cocinero, y la sommelier del restaurante, pues hace una guarrada imperial, que es un espaguetis con naranja y caramelos. Bueno, ahora vamos a ver. Yo preparo 3 cositas y enseguida estamos. Una guarrada imperial, me ha encantado, esto es muy bueno. Estoy aquí en el Chichardin, que casi siempre estoy aquí. Es buenísimo. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues para rematar esta tontería con la que hemos empezado el programa, como no podía ser de otra manera, le hemos pedido un trago a nuestro querido Pachi Troitiño, pero con la temática de la naranja, ¿no? ¿Por dónde van los tiros? Cuéntanos. Hola, Ander, Gaby. Aquí Pachi Troitiño desde el Vascular Center, 5 cuartos de naranja. ¡Wow! ¡Qué pedazo de librazo, eh! Es curioso porque además a mí hoy la naranja me evoca un montón de cosas. Así que lo primero que me gustaría enseñaros es hoy aprovechar muy bien los cítricos. Hay una aplicación que a mí me gusta mucho y es cómo generar polvo de naranja, por ejemplo. Ahí vamos a hacer una mise en place buena para que veáis cómo podemos pasar de una naranja a un polvo de naranja. Por otra parte, igual el más clásico de los cotres con naranja, uno de ellos sería el Garibaldi, el Campari con naranja. Haremos una versión sin alcohol del Garibaldi, si os parece bien. Darme un segundito que preparo todo y arrancamos. ¿Os parece? Nos vemos. Ese Pachi. Joder, vaya tontería, ya nos podemos poner un poco serios, ¿eh? Sí. Cuéntanos. Nada, vamos a ver. Lo primero de la receta, importante, la raya. La raya no es un pescado que podemos coger hoy y comerlo dentro de 3 días, ¿vale? La raya es un pescado del día. Es un pescado del día porque en nada sabe a amoníaco. Pero en nada, o sea, tiene que ser un... Vas corriendo a casa de la pescadería casi. Claro, sí. Vale. O sea, pero ya está. O sea, llegues a la hora que llegues, te la comes. No, no tiene mucha vida, ¿vale? Y tampoco aconsejo congelarla. Lo que hay que hacer es, el día que tenemos suerte y el pescatero tiene, comprarla. Importante, decirle al pescatero que quiten la piel, porque eso es una guerra. Hay que quitarla, alicates. si no en casa, con alicates, ¿vale? Esta es una raya pequeñita, ¿vale? Esta raya es ideal para hacer en 3 y hacer en salsa verde, pero nosotros lo vamos a hacer una pieza entera, como si fuera una chuleta, ¿vale? Vamos a marcarla en una plancha muy caliente, vuelta y vuelta, y le vamos a dar un poquito de horno. Refrito, ¿vale? No, es maravilloso. O sea, lo de la raya, aunque no llame la atención cuando la veis en los mostradores, es algo que tiene un cartílago en la mitad, metes el cuchillo, lo sacas y es que es como gelatinoso, es maravilloso, maravilloso. Pues la voy a probar porque no la he probado con la tontería. Sí. Pues está todo el mundo vienen aquí como gaviotas a comer. No, o sea, no es algo que se vea mucho, pero no sé por qué, pero vamos a intentarlo, que se vea. Una salsa de naranja con un poco de miel, un poquito de soja, unas chalotas, ¿vale?
el sofrito para el pescado, luego unos gajos de naranja en vivo y luego unas patatitas dados salteadas con mantequilla, ajo y cebolleta. ¿Vale? Me voy a poner con las patatas primero. Eso es. Eso es. ¿Te das cuenta que te han puesto hoy una camisa de golfista? Tienes detrás un golfista. Ah, no veo no por te detrás. ves de detrás. No me veo por detrás. También que te pongan los dibujos a ti en la espalda, Ya, no sé. es siempre para... Bueno, cuando te para agachas vosotros. o si vas al horno o así. Pero bueno, siempre ha sido... Yo no sé si es una moda muy de aquí, pero las camisetas de surf siempre han sido con el dibujo atrás, ¿no? Ahí. Y un dibujo pequeñito delante. Sí. Hubo una época que todos erais surfistas o skaters, por lo menos en la mía. ¿Tú Yo- qué eras? Te pega más skater. Corchero. Corchero, ya. Sí. Bueno, también es verdad. Y luego me compré un... ¿Corchero es paipo? No, corchero es corchero. ¿Por Y qué me has paipo- mirado con esa cara? No Pues tienes ni porque idea. porque paipo eran los verdes y amarillos. Azul y amarillo era el mío. Bueno, verdes y El mío era amarillos. azul y amarillo así, ras. Bueno, cuéntame, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Que uno va con invento y el otro no? No. Pues hay corcheros y luego pues hay la gente que lleva tablas. Vale, pero eso ya me lo has dicho. A ver, el Paipo es una marca comercial, que eran verdes y amarillos. Yo creo que era azul. ¿Estás dispuesto a jugarte algo? Que la marca Paipo eran verdes y era así, como la cebolleta. Bueno, da lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un corchero y un paipero? Pues que una cosa es un bodyboard y otra un Paipo. ¿Y qué diferencia hay entre un bodyboard y un paipo? Pues qué diferencia hay entre un Seat y un Hyundai. No sé, ¿cuál? Pues que son diferentes marcas. Ya está. Pero que son los dos coches. Sí. Vale, entonces no hay ninguna diferencia Pero técnica. es que no son Paipos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Escucha, el mejor corcho que ha habido es el Match 7. Ese, el amarillo. Yo creo que a ti te han metido Amarillo. una de goles, chaval. En A plan, mí no me han ¿mejor metido por ningún qué? gol, Si no Tupanoli. sabes explicar por qué. A ver, ¿Por qué es mejor? Porque el Paipo no tenía ni la parte dura debajo. El bodyboard tiene una parte en la parte de abajo tiene una zona dura que es más parecida a la tabla de surf. Vale, Y pues punto. eso es una diferencia Ya importante. está. Vale. Y la marca de los corchos era bodyboard. Es una marca comercial. Y el mejor Bodyboard era... Bodyboard es el aparato. Pero había una marca que tenía los Match. Bodyboard registrado. Sí. Y a mí me gustaba el Match 7. Y luego intenté el mundo del surf, pero no me va. Y me compré un longboard. Un longboard rosa. Enorme. Y nada, y luego era un Crister con el longboard. O sea, tú ni skate ni surf, tú longboard y Skate, bodyboard. ¿cómo? Sí, la última tabla... Desde que estoy aquí me he comprado 2 tablas. ¿De qué? La de Ramputene y la de Tony Hawk. Pero para tenerlas colgadas en Sí, el despacho. y, Pero de coleccionista. Mira, yo desde que soy autónomo he dejado de hacer muchas cosas. Y ayer lo hablé en el portal con la vecina, que también es autónoma. He dejado de esquiar, no me juego la vida. ¿Sabes por qué? Porque luego te ponen aquí a otro. O sea que... ¿Qué? ¿Tú has pensado? ¿Tú has pensado? Yo lo que pasa es ¿Así que... vas a vivir tu vida? Yo no voy a ¿Cuántos vivir mi años vida. buenos te quedan? Yo tengo... Estás viendo tu vida desde el escaparate. 13 veranos. Pero estás mirando tu vida desde el escaparate, Ander. Yo no voy al Dragon Khan y eso porque paso. Pero no ibas a ir al Dragon Khan. No he ido. Pero me has dicho que ibas a ir. No fui ni a Portaventura. Me quedé solo. Me quedé solo. Bueno, mira, me estás contando un cuento que prefiero que me cuente una buena novela. Esto habéis flipado. Xavier Gutiérrez, cuéntanos más sobre 5 cuartos de naranja. Aupa Bicote, el libro que os traigo hoy se titula 5 cuartos de naranja y está escrito por Joan Harris. ¿Os acordáis de la famosa novela y película Chocolate? Bueno, pues es la misma. Para nada podríamos pensar que está escrita por la misma persona. Tiene un sentido del relato muy diferente. El esquema es muy sencillo. Una persona que está rememorando su infancia a través de un libro de recetas que su madre le dejó en herencia. Pero ojo, esas recetas tienen más cosas que solamente las propias indicaciones. Tiene las historias de su madre durante la Segunda Guerra Mundial huyendo de la Francia ocupada. Cuando terminé de leer el libro, yo creo que tuve la sensación de que 3 aspectos habían tocado mucho a lo largo de todo el relato, ¿no? Que son la memoria, la culpa y la redención, ¿no? Al fin y al cabo estás hablando
de una época de la invasión nazi donde todo se va poniendo muy, muy feo. 5 cuartos de naranja es un libro muy interesante que te va enredando con todos los sabores del terruño y bastantes más cosas. No os lo podéis perder. Hasta la próxima. ¿Qué cosa, eh? Varias novelas que hemos visto, todas de la época nazi, El cocinero, tal. Bueno, claro, es ahí... que esa época ha inspirado a muchos autores. Claro, tú date cuenta que ahora el que se puede cargar a Trump es El cocinero. O igual pondrán a un tío a probar. Obviamente. Los servicios secretos. Hombre, por supuesto. Es de primero de no, ¿De qué? Tú no eres un Navy SEAL. Sí, sí, pero Pues yo es el primero de Navy Navy Seal, Seal. yo veo que se mueve uno a la azotea y le pego con el fusil, pero... O sea, probarme el puré de Trump y si me Obviamente, muero... pero eso se lleva haciendo desde que el mundo es mundo. Los catavenenos. Hay un libro muy bueno que se llama El catavenenos, de hecho. Vale, pero o sea... Lo sacamos aquí. Muy bien, o sea, que tú crees que todos estos altos cargos tienen tíos que prueban su comida. Deberían. El Putin y todo eso. Deberían, obviamente. A ver, no me extrañaría lo contrario, me extrañaría que no tuvieran catavenenos. Qué cosas. Claro, yo me leí un libro una vez, que para variar no me acuerdo del título, creo que es de Juan Gómez Cruzado. Cicatrices o el paciente creo que es. Bueno, alguno de estos son Bueno, el caso es que es un cirujano al que le llaman para operar a cerebro abierto a un malo malísimo. Entonces, claro, tiene la oportunidad de matarlo en quirófano y se acaba... Imagínate que tienes ahí, pues hablando de nazis, a Hitler en su momento. Pero le tienen amenazado con que si muere en el quirófano, muere su familia también. Pero a la vez tienes ¿sabes? Acabas con el mal. De una manera que lo podrías camuflar, además. Bueno, camuflar, ya te han dicho que te van a limpiar a la familia. Hombre, pues como poco tienes que estar amenazado. Tú imagínate que eres el médico que va a operar a cerebro abierto a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo saben que no le vas a matar? No, tampoco van o eres el enfermero que le va a pinchar, o eres, no sé. Que también cuando abran van a ver que está vacío, o sea que no te preocupes. Igual está naranja también. Está cambiando, la crema. Le vi el otro día menos naranja, bueno, por si acaso, y más blanquito el por si pelo. acaso no vamos a seguir hablando de este señor, que para cuando esto igual, yo qué sé, ¿sabes? Tenemos que hacer así. Viene el de las propaquetas y nos limpia. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es marcar las patatas. Las vamos a marcar con un aceite súper neutro, que no le va a dar sabor, que va a aguantar bien la temperatura, ¿vale? Bueno, es el aceite de girasol urzante. Eso es. ¿Por qué? Porque luego estas patatas, una vez estén tostaditas, las voy a saltear con un poquito de mantequilla. Aquí le voy a dar un poquito de sabor. Tiene una capacidad de combustión. De combustión y calefacción que alucinas, ¿eh? Ahí le damos así, ¿vale? Así y así. Además, estas sartenes también enseguida lo pillan, ¿eh? O sea que... Y luego tu propia electricidad, ¿no? Bueno, pues vamos ahí, con este buen aceite le vamos a dar un poquito de sabor con el ajete y le vamos a meter las patatas en cuanto empiecen a bailar. Por otro lado, vamos a empezar a pochar aquí con la mantequilla la cebolleta para luego saltear las patatas. ¿Tú sabes que yo he nadado con rayas? Pero tú, ¿para qué nadas con rayas? O sea... ¿Tú no sabes ese que salía en la tele? Oye, estás encofradísimo tú. Pero que había... ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer? Que había un Rodríguez de la Fuente australiano que una raya le pegó un esto y lo mató. ¿Sabes uno rubio que parecía cocodrilo holandí en cachas? Vale. ¿Sabes quién te digo? Pero habrá que respetar la naturaleza, ¿no? También nadé con tiburón ballena. Come plancton, ¿eh? Es vegetariano. Tienen que estar hasta los huevos de los recién casados. O sea, yo soy un tiburón ballena y me dejo de vegano. Mira, te voy a decir una cosa. A mí me pareció súper triste porque con quienes hicimos ese tour eran súper respetuosos. O sea, elegimos una compañía que era como muy respetuosa con el mar. Nos dijeron 1000 veces lo de las cremas de cuero. O sea, como muy respetuosos con hacerlo lo más dentro de lo que se pueda sostenible posible, ¿no? Lo de ir a ver y poderte bañar en la zona en la que estaban ellos. Íbamos en una chalupita, íbamos 3 parejas, ¿vale? Pues eran 2 horas de viaje hasta donde están ellos, en alta mar. Pues durante esas 2 horas nos lo explicaron, no sé, unas
10 veces. No os tiréis en bomba, no os acerquéis, no toquéis a los animales si se os acercan, y varias cosas, ¿no? En plan, explicándonos que era muy importante, nos explicaron pues todo, un montón de cosas, ¿vale? Bueno, ¿qué hizo uno de los que estaba en la chalupa? Nada más tirarse en bomba, acercarse a un tiburón e intentar agarrarle la aleta. Yo a veces me planteo hasta dónde puede llegar la estupidez humana y, o sea, tengo ganas de que vengan ya los alienígenas. Pues o sea, yo creo que si aparecen, les diría, es que, macho, estabais tardando. Escucha, si es que merecemos la extinción. O sea, yo soy el tiburón y me lo jamo. Ya, pero no porque me lo jamo. no, porque los animales no se lo comen. ¿Por qué? Porque come plancton. Pues es le mete un tarisco. Que no. Lo que pasa es que ese tiburón igual le dejas traumatizado y ya no vuelve. Y entonces se desvía, cambias. Oye, los alienígenas, tú. Cuando viste el vídeo de esta cuadrilla que está por la luna... ¿Qué? La cuadrilla que ha estado por la luna. ¿Quieres decir los astronautas? Sí. Las primeras imágenes esas que se ve como algo que va andando por allí... ¿Qué? ¿Tú qué pensaste que era? Un marciano. Yo dije, hostia, si hay un coche, tío. Que no, pero que 100% hay. 120%. 120%. Y saben que nosotros existimos. ¿Y tú qué opinas? O sea, que opino que somos los más tontos de toda la galaxia. Pero tú, escúchame, ¿tú opinas que han estado? ¿O que cuando sale el cohete en el telesilla ese se han bajado los 4? ¿Que se han bajado de dónde? O sea, ¿tú no ves la información? Es que yo creo que no veo la misma que tú. Mira. ¿Se han bajado de dónde? Del cohete, ¿no han ido? ¿Qué dices? Que joder, que estaban en un polígono. Ay. Espera, o sea, Gabriela, no me... ¿Me estáis vacilando entre todos? Joder. No. ¿Quién ha visto la telesilla que sale de ahí? ¿Lo habéis visto? Así. Así yo vemos los mismos canales. Tías buenas y motos. Que no. Escucha, cuando sale el cohete, hay aquí una cosa así. Ya de... Y aquí hay una telesilla que baja con 4 cápsulas, que en cada una va un piloto. ¿Qué dices? Te lo juro. Pero que eso, en todos los despegues hay una cosa que luego se despega. Sí, mogollón. Que siempre, ¿eh? ¿Pero qué dices? Igual eres tú el marciano, infiltrado. Mira, eso explicaría muchas cosas. Hace 50 años dieron sombra a ellos en los americanos. Madre. Es para ahora me vas a decir que las estelas de los aviones nos están fumigando también, ¿no? Escucha. Hace 50 años fueron a la luna, los cuerpos dieron sombra, pero la bandera no dio sombra. ¿Vale? 1. Y ahora, a los 50 años, como no tenían nada preparado, han lanzado un cohete que cae, luego está en la zona Nemo esa. Pero a la luna no se llegó en los 60. Escucha, a mí me gusta pensar que los tíos están en un polígono de Utah, haciendo mierda Utah, ¿sabes? O sea, están ahí los tíos metidos en un plato de televisión. En ingravidez. Y el tío haciendo ahí con las gomas. ¿No lo has visto? Bueno, vale. Pero vamos, volviendo a los marcianos, existen 100%. Vale. Pero muchísimos, además, ¿eh? Lo tengo clarísimo. De hecho, yo creo que tienen que estar aquí, entre nosotros. Bueno, el tema es que yo no sé si... Ya veo que no te ha hecho mucha ilusión. No, pero es que yo creo que... ¿No has visto la primera imagen que dan de la luna? Que hay como un gusanito que va andando y se choca y hace un cráter. Y dije yo, coño, que ahí hay gente. Tú, cuidado. Igual me tienes que pasar esta información para poder verificarla y luego yo te no doy me mi puedo opinión. creer. No me puedo creer. O sea, estoy casada con una persona que sigue todavía loco con las pirámides de Egipto. O sea, imagínate... Y que no les han mandado, que la NASA no tiene pasta. Que están arruinados. Eso dicen. Ojo, parezco un activista, tío. Tú, por ejemplo, ¿cómo explicas que se construyeran pirámides en diferentes sitios del mundo sin comunicación? No quiero las pirámides. Pirámides hemos hablado muchas veces. Dile a tu novio que cambie de rollo, tío. Escucha, ahora son los estos. ¿Tú crees que un tío que se ha quedado viudo les dice adiós a sus hijas sonriendo? ¿No ha visto Armagedón ese o qué? O sea, tú te has flipado. O sea, se está metiendo en un lío, le digo yo, ¿a dónde va ese? Tú, que se le ha muerto la mujer. Y a la primera... al primer cráter le ha puesto el nombre de la mujer fallecida, creo, o algo así. O sea, el tío sonriendo.
a sus hijas, nada, me voy en un cohete. Hombre, sería guapísimo decirles a tus hijas que te vas a la luna y que luego estés en un polígono industrial, viviendo con otros 4 Claro, colegas. por eso estaban todos sonriendo. Claro. Yo te digo que me voy a la luna y tú estás a moco tendido allí. Bueno, sí. En la barandilla. Sí. Que además, o sea, es que es cojonudo. Porque tu padre se va al cohete, pero no te dejan ni pasar la valla para abrazarle. Les tenían como la puerta de Bataplan, ¿sabes? Que digo yo, ¿pero qué es esto? Fíjate que Sí, qué peliculón. No, qué análisis he hecho yo de la jugada. Sí. O sea... Impresionante. O sea. Debes estar cansada, así que vamos a pasarle el relevo a Sergio Humada, ¿vale? Que nos va a hacer una receta de imperial, cine. una mierda imperial, ha dicho. Una receta que a él, el final, ya os hago spoiler, no le hace mucha ilusión. Pero es la receta que se hace en la película Bon Appetit, los espaguetis a la naranja que hizo Unax Ugalde. Vamos a ver qué tal los hace Sergio. Bueno, yo sigo en Chichardin, nuestro restaurante tradicional vasco, pero bueno, a veces hacemos las recetas de película y ya estoy preparado. Ya veréis que es muy sencilla esta receta de la película Bon Appetit. Que la película Bon Appetit es una película pseudo de amor gastronómico. El protagonista es Unax Ugalde, que es un chaval, un cocinero que, bueno, que se va a trabajar a un restaurante famoso de Zurich desde Bilbo. Pues él es de Bilbo y llega a Zurich. Y al final es un equipo, encuentra muchos amigos y encuentra a esta chica, que es la sommelier, que está liada con el jefe tiene mujer, bueno, es todo un quilombo bárbaro, pero parece ser que se van a enamorar la sommelier y el cocinero. Y esta receta aparece en una cita bastante bonita, romántica, pero comen fatal. Porque en ese piso ella es sommelier y lo que hay ahí es pues botellas y botellas de vino. Ahora la chica pues comida no tenía, ¿no? Y al final pues que lo que encuentran o lo que tienen ahí, y él le dice, con eso no se puede hacer nada. Y ella le dice, pues hay que hacer como en la vida, pues los ingredientes que nos tocan, pues cocinaremos lo que nos toque en la vida, pues venga, improvisa y a ver qué haces, ¿no? Y básicamente lo que tienen son espaguetis, 2 huevos, media naranja, y necesitan un poco de pan rallado, por ahí encuentran unos caramelos y yo voy a poner un poco de mantequilla por darle algo de gracia a esta pasta. Me encantaría pensar que la gente va al Chichardin a pedirle los espaguetis a la naranja al pobre De la Sergio, peli de Unax. con lo bien que cocina él. Lo primero que hay que hacer en esta receta es pues cocer los espaguetis. Y a partir de que tenemos la pasta ya cocida, pues aquí viene ya el cocinerito flipado, ¿no? Porque coge unos caramelos que entre unos papeles se derriten en el microondas y cuando ya eso está líquido, pues Unax lo que hace es estirarlo y se queda como un cristal de caramelo de menta en este caso, ¿no? Coge los huevos y en lugar de hacer una salsa rica con la naranja que tiene, una salsa de huevo y naranja, le saca la yema, que la empana en pan rallado y la fríe. Y con la naranja, la media naranja que tienen ahí, pues lo que hace el personaje de Unax es saca los gajos, de esos que se quedan todos naranjitas, sin la piel, y no se ve mucho más. Yo lo que voy a hacer es exprimir lo que me quede de naranja con la mantequilla en la sartén y con la pasta, pues hombre, un gustito de salsa de mantequilla y naranja ya nos va a quedar. Como ya sabía yo que estaba esta receta, pues me he visto la peli recientemente. Y hombre, tú ves el cartel de la película, ves un chico, una chica, no sé, 2 chicos guapos, no sé, típica historia de amor, te pones a verla entretenido, joder, al final es cruda como la vida real. Al final hay broncas, hay líos de faldas, hombres casados, embarazos no deseados, y al final, si estáis esperando que esto acabe en un beso de los dos, pues hombre, yo no quiero hacer spoiler, pero lo siento, no va a pasar. Bueno, yo para emplatarlo voy a utilizar un plato sopero, que creo que para comer una pasta es lo ideal. Pondré las yemas de huevo fritas, unos gajos de naranja y el toque crispy ese de los caramelos de menta. Y bueno, al final lo puedes mezclar y te lo puedes comer. Y lo digo porque si os fijáis en la foto de la película, el emplatado del personaje, de Unax, joder, es un emplatado de flipado también. Todos los espaguetis en línea, todos bien puestitos, la yema de huevo fritita al lado, la naranja al lado. Y hombre, si tenéis una cita medio romántica, medio bonita, a las 2 de la mañana no os pongáis a hacer el canelo con los emplatados, cenáis y a lo que surja, pero no os pongáis a emplatar a los restaurantes. Bueno, vamos a probar. Hoy más que nunca yo creo que tenemos la posibilidad de que esto le llegue al protagonista, porque sabemos que Unax Ugalde es gasteiztarra, es de Vitoria. Así es que nada, vamos a probar esto. Tiene mucha mejor pinta tu versión, Sergio. Sí. Madre mía. Joder, Unax, ¿cómo te atreviste, de verdad? Esto es una guarrada con caramelos. Un día te vienes a Chichardin y yo ya te voy a enseñar o te invito a comer, de verdad. Pero esto es una guarrada.
¡Qué bueno! Joder, si es que sabe a menta, caramelo de menta, a chicle, o sea, es que no. Así como la ibas a conquistar, Unax, imposible. La chica no cayó en tus redes porque esto es una guarrada. Bueno, buenas noches y nos vemos en la próxima. Nada, Unax, que la cagaste. Bueno, que aquí estoy con el ajito, las chalotas para la salsa, ¿vale? Vamos a freír un poquito las chalotas con el ajo y luego vamos a desglasar con el zumo de naranja, la ralladura de naranja, un poquito de miel y soja. Por eso no vamos a añadir sal, ¿vale? No sé si lo hemos dicho ya, pero esta receta de raya a la naranja, que aquí igual no se ve tanto lo de la raya, pero es típica del sur, de Sanlúcar de Barrameda y de Huelva. De CAI, de la zona. Sí, sí. Vamos allá. Lo más típico de la cocina francesa es la raya, la mantequilla negra. O sea, tostada. ¿Sí? Con eso hago yo el banana bread, con mantequilla tostada. ¿Ah, sí? Esa es mi nueva actualización. Tu Triunfa, ¿eh? Tostar ahí la mantequilla un poquito. Bueno. Bueno, hemos hablado de fruta con pasta, fruta con raya, pero nos preguntan sobre fruta a la noche. Maribí de Gasteiz. Kaixo, pareja. Os llamo desde Gasteiz. Soy Maribí. Oye, Gabriela, he escuchado que es mejor no comer algunas frutas por la noche porque dicen que pueden fastidiarte el sueño. Pero yo la verdad es que soy bastante frutera. ¿Cuáles son los que pueden dar guerra? A ver si me puedes decir. Es que recasco. Bueno, a ver, cosas a explicar. Sí que es cierto que voy a dar por hecho que no tienes ninguna condición digestiva, porque entonces sí que es cierto que a la noche hay algunas frutas que por su punto de acidez pues pueden resultar un poco más indigestas, pueden producir algo más de reflujo, bueno, que no se recomiendan, ¿no? Que se recomiendan otro tipo de frutas en caso de desearlo. Además de otras medidas. Pero vamos a suponer que no tienes ninguna condición, entonces aquí sí que es verdad que hay frutas que tienen compuestos que se han relacionado con mayor dificultad para conciliar el sueño o al revés, ¿no? Como por ejemplo que contienen triptófano y por lo tanto ayudan o favorecen la conciliación del sueño. Frutas que, bueno, pues si comes mucha cantidad de fruta que contiene mucha agua, pues igual hay a personas que les puede molestar porque se pueden despertar varias veces a orinar a lo largo de la noche. Entonces, sí que es cierto que esto, siendo verdad, hay que comer una gran cantidad de frutas para que verdaderamente ese triptófano, consumido a través de frutas, te pueda afectar o que pueda mejorar tu sueño. Al final es el patrón y otros muchos factores. Hay que verlo de manera multifactorial y abordarlo a diferentes niveles, lo que va a asegurar que tengas un descanso reparador, que duermas las horas necesarias, que tengas facilidad para conciliar el sueño. Hay muchas otras cosas que hay que hacer, más que un sencillo consejo como no comas esta fruta, come otra. Eso vende mucho, seguro que has escuchado y has leído muchos artículos al respecto, pero como siempre ocurre en alimentación, es una verdad, pero que luego la aplicabilidad que le dan a esa verdad, como que contienen ciertas sustancias que se relacionan con la conciliación del sueño, pues no es tan sencilla o no es tan inmediata, desde luego. Yo había oído hasta que te fermenta en la tripa, que no hay que tomar. No, la fruta fermenta. Tiene que fermentar. Claro. Lo que pasa que Luego no fermenta el melón a la mañana oro, a la noche plata y no sé qué mata. Va. Bueno, mira, vamos a coger ya. Luego hay condiciones particulares, eso sí, pero en general. Mira, esta patatita ya está. Ahora escurrimos bien y ahí tenemos. Vale. Así. Con ojito y todo, ¿eh? Con ojito y todo. Tú, por ejemplo, si supieras que uno de nosotros es un... Si supieras que yo soy un extraterrestre, de repente te hago así y no tengo ombligo, por ejemplo, ¿tú qué harías? Me da lo mismo. No sé, ¿y qué eres? ¿Un extraterrestre de...? No soy de la Tierra, no tengo ombligo, no he sido concebida en un O sea, pero, vientre por ejemplo, materno. cuando tú he salido llegas- de un huevo Cuando tú de llegas- alienígena. Cuando llegas a casa, ¿te conviertes en una larva o...? ¿Pero qué más te da? No sé. ¿Qué quieres que haga? De repente me quito la escafandra y no tengo esta escafandra humana. Soy como ¿cómo una eres? especie, soy como una mantis religiosa, así. O sea, en pelotas no tienes nada. ¿De qué? O sea, no sé. ¿Me estás estoy preguntando ma- si tengo pito, chocho, Sí, si o sea, hermafrodita? no sé. Tú me has dicho que no tienes tirrín.
Pues yo pregunto si Como tiene... símbolo de humanidad. Vale. Y yo también, de procreación. ¿Qué? De símbolo de procreación. Tú de humanidad y yo de procreación. Para saber cómo se procrean los Yo te extraterrestres. estoy diciendo, si yo fuera un extraterrestre, lo que más te agobia es pensar qué tengo ahí abajo. Sí, para saber cómo reproducís. ¿Pero para qué? ¿Y tú por qué me cuentas lo del tirrín? ¿A mí qué coño me importa? Porque el tirrín es porque... O sea, es como de humano. Ya, y entonces no tendrás tetas ni chocho. O sea... ¿Qué? Porque, claro, ¿por cómo se reproducen los alienígenas de tu raza? ¿Eso es lo que te importa? ¿Sí? Si tú me preguntas, yo te digo eso. ¿A mí qué más me importa? Si eres maja aquí, como si tienes antenas, ¿me entiendes? Luego, cuando te quites la peluca. O no tienes peluca, es tu pelazo. O sea, cuéntame un poco cómo eres, ¿no? ¿Me quieres contar? O sea, ¿y no hay otras preguntas que te parecen más importantes como de dónde vienes, cómo has llegado hasta aquí, cuál es tu plan en la Tierra, nos Sí, vais a aniquilar, no me voy a- puedo ir con vosotros, no sé, algo diferente? ¿Sois muchos? Ahora sí me quieres preguntar eso, ¿no? Pues igual no sois muchos, no sé. Ya, pero es que tu primera pregunta ha sido ¿cuál es mi vía de reproducción? Y la tuya que no tienes tirrín, es que me podías haber dicho que tienes antenas o algo. Pero que no Es tener que qué tirrín- mierda no tener tirrín. Pues habrá gente que no tenga tirrín porque la han operado. Pero antenas no tiene cualquiera. Pues Una antenas, extraterrestre. antenas tienen todos O los eres bichos así de la o algo, Tierra. pero es que nada. Todos los bichos de la Tierra tienen antenas. Si tú naces de un huevo no tienes tirrín. O sea, tú me ¿No? estás diciendo que eres un extraterrestre que luego vas Si, a ser igual. si tú eres un ave tienes ombligo. Ojo, Oye, ¿eh? no me líes con estas historias a mí, ¿eh? Que estoy Ombligo- muy implicado ombligo- en la NASA. Ombligo tendrán que tener todos los que están en la tripa Tú de su siempre madre, dices ¿no? que crees que están entre nosotros. Igual eres, tío. A mí qué me importa. Ya, igual Tú ya. vienes- Pues imagínate qué buen final de película sería descubrir que el extraterrestre eres tú. ¿Yo? O yo. O sea, que tú Yo no eres tú. soy. Pero que tú eres tú. Oye, me estás liando a mí, ¿eh? Déjame de hostia. Que ni tú, ni ta, ni tú. Bueno, vamos a ir a otro campo de líos, ¿vale? ¿Y por qué dices estas cosas? O sea, ¿Qué te pasa con lo del tienes ganas tirrín? de ser extraterrestre tú, ¿no? Explicaría muchísimas Pues cosas. ahora, mira, si se hacen perros, gatos y todo, hazte extraterrestre. Pero escúchame, ¿por qué te ha perturbado tanto lo del tirrín? Porque, no sé, ¿y a ti por qué me has dicho el tirrín? ¿Te imaginas un extraterrestre sin tirrín? Claro. Antes que con antenas. Porque si tú no has o sea, tú tienes tirrín porque has estado dentro de la tripa de tu madre, ¿me ¿Y entiendes? tú qué sabes cómo se reproducen? ¿Por huevos o qué? Por huevos, quiero decir, por huevos como las gallinas o cómo. O como los gremlins que los meten al micro o se mojan. Dime la reproducción que tenéis. ¿Cuál te apetece que tenga? No, ¿cuál quieres tener tú? Por Eres- gemación. ¿Qué es eso? ¿Gemación? Pues muy bien. Pues gemaros. Pues venga, por gemación. Que geméis mucho. Por gemación. ¿Qué es gemación? ¿Me puedes explicar? Es una manera de duplicar. La gemación haces y sacas otro. Haces y sacas otro. ¿Y coméis y así? ¿Coméis? ¿Cómo os alimentáis? ¿O os cargáis? ¿O qué? ¿Tú estás bien hoy? No. Hostia, me estás diciendo que te haga preguntas que no va a poder estar siempre con un extraterrestre. Pero yo pensaba que ibas a ir un poco más por lo profundo. Vamos a jugar a otra cosa, ¿vale? Vamos a jugar a gastropalabras, ¿te parece? Profundo. Profundo. Ander, ¿cómo se escribe sobao? Sobao. No. ¿Sobao, sobado o ambas? Las dos. Ambas. Yo sobado pasiego. Sí. Muy bien, Ander. Ahí no te pillo, ¿eh? No, en, no. en el sobao del macho no te pillo, tío. Bueno, esta te va a costar a ti un poco. Derretir o ambas. La uno. Pues a veces dices esto, ¿eh? Pero aprendo. Aunque lo haga mal, No, aprendo. pero en el oral fallas. O sea, en el escrito bien, en el oral fallas. ¿Qué? González. Menú extraterrestre te ha tocado al lado, tío. ¿Pero por qué? ¿Ahora qué he dicho? Abuela. ¿Ahora qué he dicho? Dime. ¿Ahora qué he dicho? Yo querría ser extraterrestre cambiante. Pesado eres, tío, de Cambiante. verdad. ¿Qué chapas? Cambiante. Eres un brasas. Cambiante. Venga. ¿Sabes qué es cambiante? No. ¿Chuchería, chuche o ambas? Chuchería. O chucho. Ambas será. Yo digo la primera. Ah, no, ambas. O sea, se puede decir chucherías y chuches. Sí, sí, estamos perdidos. Vermut, vermú o ambas. La de arriba. Así no. Lo de abajo es menú. Vermú. Yo digo ambas. Tú dices la de arriba.
Yo digo ambas. Ambas, opa ahí. ¿Sabes a quién le va a gustar mucho este programa? A ver, al Cho. ¿A mi amigo? Los virus. Buah, esta es buenísima. ¿Cómo se dice? ¿Los viruses o ambas? No, los virus. ¿Seguro? ¿Dices que hay muchos virus o que hay muchos viruses? Virus. ¿Seguro? Sí. ¿No? He acertado todas, el cateto. No, aquí. la anterior no. ¿Cuál que no? ¿La del vermú? Sí. Pero, tío, parece... es que hoy estás enfadándote muchísimo y no es que, entiendo. claro, me metes en una pomada que no me interesaba una mierda y Pero me si... caliento. ¿Qué pomada? Me caliento, me ¿Qué vengo. pomada? Si la has de sacado los tú. extraterrestres y me parecía una tontería. ¿El qué? Pero luego me Que ha yo hecho ilusión. Porque podíamos, o sea, ver más cosas del tema. Pero bueno, me da igual. Pero yo no soy extraterrestre. Eso dices. Ahora ya no te creo. Tengo tirrín. Como no te vea el tirrín este Tengo verano... tirrín. Y Ya, he estado embarazada. Ya, pero por gemación. Bueno, vamos allá. Oye, estoy pelando esto a vivo, pero creo que tú tienes algo que me va a enseñar. Porque la primera la he dejado ahí un poco... ¿Qué? ¿No tienes un vídeo tú de un tío que corta como un pro? Sí, pero te quería enseñar la gemación. La gemación. O sea, me estás Sí. dando fueguito con el tema, ¿eh? Mira, la De los gemación es esto. extraterrestres. La gemación es esto. Te sale... Eso ¿Y ya sois las he dos? visto en las pelis, ¿eh? Pero de dentro del cuerpo. Pero Que ¿tú vale, qué quieres? tío. Que vale, ¿eh? Vale. Sí. Las medusas. Buah, pues no me gustaría ser nada un extraterrestre medusa. Venga, ¿qué? Me quiero ver el tío cómo me hace la naranja mecánica. Es que, mira, tú me has ¿Quieres que te activado enseñe un porque me sorprendente importaba un huevo, vídeo sí. de una forma de servir una naranja en un Sí, restaurante quiero con aprender. solera? Quiero aprender. Esta es la forma más impresionante de servir una naranja que verás jamás. Y es que solo en uno de los mejores restaurantes del mundo, con más de 100 años de antigüedad, se mantiene la tradición clásica de servirlo de esta increíble forma. Como ves, el hombre retira la piel de la naranja con una habilidad impresionante, y es que solo los mejores camareros pueden servir un plato en este lugar y necesitan años de duro entrenamiento. Luego cortan cada uno de los trozos de la naranja y los sirven en el plato. Y por supuesto, se exprime el jugo restante para crear un delicioso y jugoso plato de naranja clásica para el postre. Si Eso fue un te lo plato hago yo. genial, deja tu me gusta. Ese es un flipado. El que dice que hay que estar altamente preparado. Pues tiene ya pinta de ser extraterrestre, un poco, ¿eh? A ver, házmelo. No tengo de una naranja. Necesito ya. que esto esté así. Ya. O sea, que esto tenga culo y esto esté súper afilado. Ahí. No, está con un cuchillo jamonero. El tío está cortando jamón de jabugo ahí a tope. Tenemos la salsa de las chalotas con un poquito de ajo, zumo naranja, ralladura de naranja, Qué bien huele. miel y soja, ¿vale? Le faltan los gajos de la naranja a vivo. Patatas pochadas en aceite de girasol urzante, que luego las hemos añadido a una cebolleta que estaba con mantequilla. Y ahora hacemos estos gajos para añadírselos a la salsa. Nos queda coger una sartén bien caliente, ¿vale? O si no, también podemos utilizar la rustidera de Lacor, que podemos marcar dentro, sacar y luego hacer el refrito. ¿Vale? Si te parece, vamos a organizar todo un poco y volvemos. Venga. Bueno, la salsita ahí está en el punto. Lo que vamos a hacer ya es meter los gajos. Así, ¿vale? Aquí estamos calentando bien la rustidera. ¿Vale? Porque vamos a marcar aquí el pescado y lo vamos a meter en el horno. Muy poquito, porque es una raya que es fina. Suele haber rayas mucho más gordas, que incluso la podríamos hacer aquí también, ¿eh? O sea, que vamos a ver. Pues mientras vas preparando eso, vamos a hablar de un nutriente importantísimo que nos aporta la naranja. Sí. Que es, pues sí, lo habéis adivinado, la vitamina C. La vitamina C es, yo te diría que de las vitaminas, yo creo que de la que, si a la gente le preguntas, dime una vitamina, te diría la vitamina C, porque se ha hablado mucho de sus beneficios, de sus funciones. Es una vitamina que es hidrosoluble. Ya sabéis que siempre que hablamos de vitaminas hidrosolubles, son vitaminas que el exceso se orina y se disuelven en agua. Por lo tanto, siempre que lo metamos en caldos, esa vitamina C va a acabar en el caldo de cocción.
Y además también son termosensibles, con lo cual siempre vamos a favorecer, para hacer un buen consumo de vitamina C, alimentos crudos y frescos, como pueden ser las frutas o las verduras en ensalada. La vitamina C se encuentra en un montón de frutas diferentes y necesitamos consumirla diariamente. La vitamina C interviene en un montón de procesos, desde la formación el buen mantenimiento de los tejidos, porque interviene en la formación de colágeno, también ayuda a la cicatrización, a reparar heridas, a mantener los huesos, los dientes fuertes, y luego ayuda además a absorber el hierro en el organismo, aumenta la biodisponibilidad del hierro. La deficiencia de vitamina C tiene unas consecuencias que hace muchos años que no las vemos, afortunadamente, y que eran la enfermedad de los piratas, porque estaban mucho tiempo en barcos, carecían de productos frescos, su ingesta de vitamina C se veía reducida y tenían problemas pues como hemorragias, hinchazón, mala cicatrización, y era eso, un gran problema. Esa vitamina, la deficiencia de vitamina C, se llama escorbuto. Y bueno, pues eso, la vitamina C en general, al menos que lleves una dieta sin ningún tipo de producto fresco y sin nada de fruta, pues en general no estamos en riesgo de deficiencia y no se suele necesitar habitualmente un aporte extra. Pero, por ejemplo, cosa curiosa, las personas que son fumadoras o que hacen un entrenamiento de fuerza muy intenso, o que, pues por ejemplo, están en una operación o a nivel de postcirugía, podemos necesitar un poquito más de vitamina C de lo normal. Entonces, bueno, pues a esos grupos poblacionales sí que se les recomienda más cantidad. Bueno, ya ves, Gaby, esto como si fueran unas pechugas de pollo o un solomillo, ¿vale? Esta raya, si la queremos acabar en el horno, serían 5 minutos a 200 grados. Nosotros la vamos a dorar como si fuera una pechuga. Aquí le vamos a añadir un poquito de sofrito. Poquito, porque luego igual el sofrito no lo utilizamos, pero por lo menos para darle el sabor, sí. ¿Vale? Pues como le queda poquito ya a esta receta, le queda ya los últimos retoques, nos vamos a ir a por algo para beber. Venga. Y no cualquier cosa, porque aquí ya sabéis que solo tenemos lo mejor. Entonces le hemos pedido el favor a Patxi Troitiño, que nos espera en el Basque Culinary Center en Donosti, y le hemos dicho, oye, Patxi, haznos algo con naranja. Y hoy nos presenta su Garibaldi de naranja sin alcohol. Osondo. Hola, Ander, Gaby, aquí Patxi Troitiño con todo listo para arrancar nuestra receta de hoy basándonos en la naranja. Ese Garibaldi sin alcohol lo vamos a hacer un poco a nuestra manera. Pues primeramente nos hace falta ese aperitivo, sustituimos el Campari por Martini Vibrante, que sabéis que no tiene alcohol, una gotita de Random, de licor de fruta de la pasión con chile, que nos va a dar también un puntito picante, y zumo de naranja siempre natural. Pero antes os vamos a enseñar a hacer un polvo de naranja, súper interesante. ¿Qué vamos a necesitar para hacer un buen polvo de naranja? Pues lógicamente una naranja que esté gordita, fuertota, que tenga una piel potente, y esa piel que normalmente desechamos, lo que vamos a hacer es pelarla. Y sí que es cierto que si lo hacéis con un pelador o luego le quitáis la parte blanca, es decir, cuanto menos parte blanca tenga, más dulce va a ser el polvo. Esto ya a elección vuestra, ¿vale? Pero sí que es verdad que una vez que tenemos toda la piel de la naranja, lo que tenemos que hacer es deshidratarla. Horno, deshidratadora, microondas, en cualquier caso, un proceso de secado. Cuando veáis que hace crocs, está perfecto. Una vez que tenemos la naranja muy crujiente, ya está bien seca, pues nada más fácil que el típico molinillo de café que todos tenéis por casa y que normalmente usábamos para triturar solamente café. Pero ojo, si metemos la naranja bien seca ahí dentro, nos va a quedar un polvo de naranja espectacular. Este es el resultado, ya tenéis el polvo, un montón de aroma, que nos lo podemos llevar a cualquier bizcocho, infusión, en fin, postre, etc. Imaginación al poder. Claro, es que ahí están todos los aceites esenciales de la naranja, es lo que más huele. El infusionado, pues muy tradicional, lo ponemos en una tetera tradicional, el polvo de naranja en el filtro y añadimos agua bien caliente. ¿Qué pretendemos con este polvo de naranja? Haber concentrado todos esos aceites esenciales que están en la corteza para que nuestra infusión sobre todo sea muy aromática. En este caso lo que buscamos es simplemente el aroma, como cuando exprimimos a piel y nos cae el aceite. Eso en un formato infusión. Arrancamos con nuestro Garibaldi sin alcohol, coctelera bien de hielo a cascoporro y después servimos lo primero licor Random, licor picante de maracuyá. Después el vermú, ese Campari sin alcohol, en este caso de Martini. Y para terminar, siempre al final, una naranja entera recién exprimida.
Cuando tengamos esos ingredientes, cerramos la costelera y, como siempre, un buen shake. Ya tenemos nuestro Garibaldi Sin bien frío. Un buen shake con una buena sonrisa siempre, ¿eh? Sí. Siempre. La verdad que Pachi siempre... Vamos al montaje final de nuestro super cóctel. Por un lado, para la base donde va a ir nuestro aroma, tenemos un cuenquito de cristal al que añadimos hielo seco. Sobre esto colocamos nuestra copa de cóctel y servimos nuestro Garibaldi sin alcohol. Y después, muy caliente, nuestra infusión de polvo de naranja. El resultado, una reacción térmica de calor y frío en el que sube un montón de aroma de naranja. Esto es un viaje directo a nuestra novela de hoy, nuestra campiña francesa en la nariz. ¡Wow! Impresionante. Bueno, Ander, Gaby, pues aquí tenéis el resultado de nuestro Garibaldi sin alcohol. ¡Una locura! Ya veis que es un cóctel relativamente sencillo, pero hemos conseguido a través de un simple polvo de naranja de aprovechamiento terminar haciendo este vapor súper aromático. Nos vemos pronto, espero que os haya gustado. ¡Salud! Nos ha encantado, Oso, Pachi. no. Bueno, fíjate, color precioso. Lo que vamos a hacer es la salsa debajo, ¿vale? Ahí. ¿Para qué? Para que nuestras patatas se impregnen. Ahí. Así. Y lo que te decía, vamos a coger un poquito de vinagre. Y de aquí lo que vamos a coger es solo el brillo. Incluso podemos coger así, a ver. Así que brille un poquito. Qué buena pinta. Así. Y de aquí cogemos, fíjate. Es que es maravillosa la raya. Qué rico. Ahora vais a ver ese cartílago que tiene en la mitad que divide los dos lomos. Así. Pues qué maravilla. Raya la naranja, una receta típica de Sanlúcar de Barrameda y también en Huelva para este jueves. Y este menú literario, lo tengo por aquí. De la autora de Chocolat, 5 cuartos de naranja. Un libro también que os recomendamos mucho para que este fin de semana os deis a la lectura. ¿Cómo huele? Qué Vaya olores platazo. y qué pinta. Vamos allá. Toma ya. Una. ¡Venga! Toma ya. ¡Vamos allá! Pues oye, muy buena pinta, ¿eh? Metéis el cuchillo, sacáis un lomo, dais la vuelta, dejáis Buenísimo. el cartílago en la mitad, segundo lomo. Hala. Venga, como si ahora a estuvierais en disfrutar. Cádiz. Volvemos mañana. Eso es. Os dejamos con el Teleberry, que acabéis muy bien el día. Taurida, Viararte. Y agur. Agur, agur, agur. Ahora todos a mirarse el ombligo. Venga.